Lady Oscar, osé et têtu, dans la cour sans peur tu te tiens. Ton cœur brûle en feu et en fer, en silence tu caches ton doux lien. En tout lien, osé et force et honneur, noble au combat, fort est ton cœur. Lady Oscar, dans l'ombre tu vas, pas de guerre en paix, tu marches là, marches là. Bajo la sombra de una espada y de una rosa. Capítulo 23. Soñando el amor. Versalles. Recámara de la reina. La habitación estaba envuelta en penumbra. La luz de un candelabro proyectaba sombras danzantes sobre los cortinajes de encaje que cubrían el dosel de la cama. El rostro de la reina, demacrado y pálido, asomaba entre los pliegues de las sábanas. No podía moverse sin que un espasmo le recorriera la espalda como un latigazo. El silencio era profundo, interrumpido apenas por su respiración. María Antonieta, la mujer que alguna vez encarnó el esplendor y el lujo de Versalles, yacía ahora reducida a un cuerpo frágil, humillado por el dolor. Pero no era la enfermedad lo que más le consumía, sino la desesperación. Las visitas eran escasas, en cambio los rumores crecían como maleza. El incidente durante el torneo se había vuelto una metáfora viva. La reina ya no sabía mantenerse en pie. Mientras tanto, el rey, ese esposo ausente, se mostraba afectuoso en público, con gestos de compasión vacíos. Pero apenas salía de la habitación, retomaba su rutina de placeres, banquetes interminables, juegos, risas y mujeres jóvenes que lo distraían de cualquier incomodidad real. Nada parecía detenerlo, ni el sufrimiento de su reina, ni el desmoronamiento lento de su corte. La vida en palacio continuaba como si María Antonieta no fuera más que una sombra detrás de un velo. Los días pasaban, iguales unos a otros, en una calma que pesaba, hasta que una tarde, sin previo aviso, alguien cruzó la estancia con pasos silenciosos, respetuosos, casi furtivos. Majestad. La voz fue apenas un suspiro. Era Fersen. Se detuvo junto al lecho, observándola con una mezcla de preocupación y distancia. No había lágrimas en sus ojos, ni dolor genuino, sino una incómoda curiosidad. ¿Viniste a ver cuánto he caído? Preguntó ella sin mirarlo, reconociéndolo por el perfume y el tono. Quería saber cómo estabas, respondió manteniéndose al margen. La corte dice cosas, quería verlo con mis propios ojos. Ella rió sin alegría. Su risa se quebró en un jadeo de dolor. Los ojos. Cuántas mentiras se esconden tras ellos. ¿Y tú qué ves, Axel? ¿Una mujer vencida? ¿Una amante inoportuna? Fersen guardó silencio, no supo cómo responderle. Si vienes por compasión, vete. Si vienes por culpa, quédate y escucha. Ella giró la cabeza con esfuerzo, sus ojos llameando de rabia silenciosa. Te lo entregué todo, mi belleza, mi confianza, mi corazón. Y tú, cuando más te necesité, te desviaste hacia Oscar, hacia otra mujer, pero ni siquiera tu traición fue completa. Solo supiste huir. Fersen abrió la boca, pero las palabras murieron en su garganta. Vete, dijo ella finalmente. Me repugna la compasión sin coraje. Y tú
No tienes ni lo uno ni lo otro. Él dio un paso atrás herido en su orgullo y se marchó en silencio. Pasillos de Versalles. Instantes después. André observó desde las sombras cómo Fersen salía de la habitación de la reina. Su semblante no era el de un hombre destruido, sino el de un niño herido, que no soportó las consecuencias de sus actos. André lo dejó pasar sin dirigirle la palabra. Entró entonces en la habitación de la reina. Ella, aún recostada, mantenía los ojos abiertos, como si supiera que él vendría. Gracias por estar aquí, André, incluso cuando todo se desmorona. Andrea sintió sin hablar. Había algo en su mirada que no estaba allí antes. Una llama interna, una urgencia que no podía ignorar por más tiempo. ¿Le duele mucho?, preguntó suavemente. Menos que la soledad. André bajó la mirada. Cada día junto a la reina era una cadena más que lo alejaba de Oscar. Te marcharás. Preguntó ella de pronto, como si leyera sus pensamientos. André vaciló. Partiré en cuanto haya otra persona que pueda asumir su protección. La comandante Yarje me necesita. O más bien, yo la necesito. María Antonieta cerró los ojos. Cuando los abrió, tenía una mirada distinta, triste, resignada. Entonces vete, André, antes de que mi dolor te arrastre al fondo conmigo. Alsacia, 3 días después. La bruma matinal envolvía los viñedos como un velo de seda. Oscar cabalgaba en solitario, alejándose del campamento. La misión parecía resuelta, pero su corazón seguía intranquilo. Al llegar a la cima de una colina, divisó una silueta familiar entre las vides. Girodel. Vestía de civil, sin espada ni galas, sostenía una carpeta de cuero bajo el brazo. Al verla, alzó la mano con gesto de saludo. «Oscar», dijo con una sonrisa que no ocultaba sus nervios. Mayor Girodel, ¿qué hace aquí tan temprano? «He recibido una carta esta mañana. Pensé que deberías leerla tú». Le extendió la carpeta. Oscar la tomó, desconfiada. Reconoció en una hoja la caligrafía al instante. Venía dirigida a mí. Perdón si la he leído, pero creo que el remitente lo ha hecho a propósito. Aquella carta era de André. Sus ojos recorrieron las líneas con creciente inquietud. André le hablaba con una franqueza desgarradora. Le decía que partía esa misma noche, que ya no podía seguir prisionero de un deber que lo separaba de su verdadero destino. Y ella, que si sus pasos la alcanzaban, sería porque el amor había vencido a todas las órdenes, a toda la lógica. Cuando terminó de leer, Oscar tenía los labios apretados. No dijo nada. Girodel, que la había observado con atención, se atrevió a hablar. «Te buscará, Oscar, lo sé. Y cuando llegue, tú deberás decidir». Oscar se volvió hacia él sorprendida. ¿Decidir qué? Girodel se acercó un paso. Su voz era suave pero firme. «Si aún lo amas, si tu corazón sigue atado a él, o si, tal vez, puedes mirar en otra dirección». Ella lo miró confundida, pero no retrocedió. ¿Qué quiere decir? Él sonrió con melancolía. «Significa que no vine solo a traerte una carta». Oscar alzó ligeramente la barbilla, tensando el cuerpo. Había algo diferente en Girodel. Su elegancia habitual se mezclaba ahora con una valentía que no le había visto antes. Un riesgo. ¿Y entonces por qué vino? Preguntó casi en un susurro. Girodel dio un paso más.
quedando a escasos centímetros de ella. La brisa agitaba sus cabellos rubios y sus ojos, tan claros, se fijaron intensamente en los de Oscar. Esta mañana soñé contigo, Oscar, pero no eras comandante, ni soldado. Eras Oscar, y sonreías. Oscar sintió que algo se agitaba dentro de ella, una emoción tibia, inesperada, como el primer soplo de primavera que rompe el hielo, sin pedir permiso. No era temor ni deseo pleno, sino una vibración antigua y nueva al mismo tiempo, como si su alma hubiese recordado una melodía olvidada. Tragó saliva con dificultad, sorprendida por la marea que empezaba a desbordarla. ¿Y qué ocurrió en ese sueño? Preguntó al fin con una voz que se le escapó como un susurro entre los dedos del viento. Giraldez la miró con unos ojos que no eran los suyos, sino los de alguien que caminaba por el filo de lo imposible. Sus labios entreabiertos por la urgencia contenida parecían estar cargados de palabras no dichas, de noches insomnes, de recuerdos que aún no habían nacido. Él dio un paso más, lento, inevitable, y el mundo pareció comprimirse en el espacio que los separaba. El aire se volvió denso como agua, perfumado con la electricidad de lo que está por suceder. Lo sabrás, dijo, y su voz era un eco entre el humo de un sueño. Si decides que yo recuerde ese sueño. Y entonces, sin aviso, sin permiso, sin más tiempo que el instante, suspendido entre dos latidos, la besó. Fue un beso repentino, sí, pero tejido con la paciencia de siglos. No hubo violencia ni demanda, sino una entrega temblorosa, suave como el roce de un ala contra una flor cerrada. Sus labios tocaron los de Oscar con una delicadeza reverente, como si temiera quebrarla al mismo contacto, pero al mismo tiempo, con la determinación de que ya no puede callar lo que arde por dentro. En ese beso cabía un bosque entero de inviernos callados, un cielo de palabras no pronunciadas, una constelación de emociones que solo los cuerpos reconocen cuando las almas, por fin, se atreven a hablar. Y aunque fue breve, algo en Oscar se quebró, y se encendió a la vez, un relámpago de asombro, de duda, de una ternura antigua que ella no sabía que aún existía. Todo alrededor parecía desaparecer. Los muros, el tiempo, los ruidos lejanos. Solo quedaban ellos, como dos figuras, suspendidas en una pintura viva, entre el sí y el no, entre lo real y lo que solo puede existir cuando se cierran los ojos. Y aunque Oscar no dijo nada, su aliento detenido decía más que 1000 frases. Había sentido ese beso como una pregunta sin respuesta, o quizás como la promesa de un recuerdo, aún por escribir. Cuando Giraldez se separó, apenas unos milímetros, su voz fue apenas un suspiro. Perdono, pero no podía callarlo más. Oscar lo miró paralizada. Su corazón latía con una fuerza que le recordaba los tiempos de batalla. Pero esta no era una guerra de espadas ni de honor. Era otra cosa. Él se volvió sin esperar respuesta y descendió por el sendero, dejando tras de sí el aroma del vino, la tinta de la carta de André y un beso que Oscar no sabía aún cómo olvidar. Sigue la narración de los fanfics de Babette Ambert en este canal.